noches, aquí comienza un nuevo programa de la 8 Valladolid junto con la CVE hablando del sector y de la situación actual en la provincia de Valladolid con respecto a la crisis del COVID-19. En programas anteriores, como saben, hemos estado hablando de cómo está yendo al comercio, cómo está yendo, por otra parte, también muy importante, a la restauración. Hemos hablado también de otros sectores. En esta ocasión vamos a hablar de provincia, vamos a hablar de algunos sectores que tienen la misma importancia y que se están viendo afectados de forma desigual. Vamos a empezar saludando. Aquí tenemos a nuestros contertulios. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Saludamos a Carlos Villar, presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Vino. Muy buenas noches. Hola, Eduardo. Buenas noches. ¿Qué tal estás? También Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo y contertulios. Y buenas noches a Miguel Ángel Santos, secretario general de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Valladolid. Buenas noches, Eduardo. Bueno, lo que hacemos habitualmente en este programa, y no va a ser diferente en esta ocasión, es darle la palabra a ustedes para que nos hagan en un par de minutos, nos muestren un reflejo de lo que está siendo en este momento esta crisis del COVID-19 para sus diferentes sectores. Empezamos hablando con Juan Ramón. Cuéntenos, resumidamente, cómo ha sido este mes y medio que llevamos con la crisis del COVID-19. Lo primero, hay que decir que el sector nuestro no ha parado. No ha parado porque es un sector estratégico, el sector agrícola y ganadero, y ha seguido funcionando. No quita que con problemas, y bueno, pues el sector ganadero pues está teniendo muchos problemas, sector agrícola también en algunos determinados sectores, y bueno, pues seguimos funcionando porque es nuestra obligación. Tenemos que abastecer de alimentos a la sociedad y bueno, pues ahí estamos. La ganadería está teniendo problemas de estocaje excesivo, el ganado ovino, sobre todo el tema del lechazo, los cochinillos, los cabritos, pues al consumirse menos porque se han reducido los eventos, los restaurantes están cerrados, los eventos que se suelen producir en abril y mayo, como son bodas, comuniones, etc., son productos nobles que se consumen en estas fechas y, bueno, pues no se están consumiendo. ¿Problema? Pues que están bajos, los precios se han reducido y están atascados dentro de las naves de los ganaderos. Esta es una situación que tenemos. Podríamos hablar del tema del vino. También las bodegas están prácticamente mediadas, sus estocajes, no se ha vendido la cosecha, parte de la cosecha pasada, y se presenta un problema muy grande. Juan Ramón, tenemos con nosotros a Carlos Villar, presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Vino, que seguro que también nos puede aportar a colación de lo que usted estaba comentando. Adelante, Carlos. Bueno, sí, Eduardo, decir que nuestra empresa, como también ha dicho Juan Ramón, nuestras empresas, nuestras bodegas son industrias esenciales. Luego, por lo tanto, desde que ha empezado el confinamiento, incluso desde antes, ¿no?, que cerró la hostelería, nuestras industrias no han cerrado. Pero tenemos un gran problema. A diferencia de otros productos agrícolas, posiblemente nosotros, el sector bodeguero, puede que de media el 90-95% se dedique a la hostelería. Y estoy hablando de la inmensa mayoría de las bodegas, que la inmensa mayoría son pymes y micropymes. Es cierto que nosotros tocamos todos los canales, pero básicamente cuando hablamos de la alimentación nacional, que es lo que se está moviendo, somos las grandes marcas o también los que son muy competitivos en precio los que están en estas cadenas a nivel nacional. Quiero decir que en nuestro sector, que está muy atomizado, depende no exclusivamente, pero casi exclusivamente del sector hostelería, el cual lleva cerrado desde sus inicios. Se habla mucho también de la venta online, pero para nuestro sector también es algo muy, muy residual, que no significa ni el 2-3% de la facturación general del sector. Por lo tanto, ¿qué podemos decir que está pasando con nosotros? Nuestro cliente cerró, le han dejado hacer ERTEs por causas de fuerza mayor, que son bastante mejores porque no tiene que cotizar no tiene que pagar las seguridad sociales de sus empleados, pero cuando las bodegas han querido hacer estos ERTEs por causas de fuerza mayor, no han podido. Y cuando han querido cerrar, tampoco han podido porque son esenciales. Quiero decir que seguimos de alguna manera financiando y produciendo más, embotellando, manejando el vino que tenemos en nuestras bodegas, pero sin realmente ser capaces
de que llegue al consumidor final en muchos casos, porque solo llegaba al consumidor final a través de la hostelería. Esto está haciendo que muchas de ellas estén claramente ahogadas y sin saber exactamente cuándo esto podrá terminar, y con este grado de incertidumbre de cómo poder reestructurar o manejar esta situación. Miguel Ángel, también me imagino que es un bien esencial lo que es el pan, pero seguro que se están viendo muy afectados, a pesar de que muchas veces es verdad que los medios de comunicación decimos que el sector no se está viendo afectado, pero las tiendas pequeñas sí que lo notan, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver. Hemos oído hace unos días que el consumo de pan había aumentado un 20%. Bueno, esas cifras hay que tomarlas un poco entre paréntesis. En Valladolid, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, hay en torno a 180 empresas fabricantes de pan, es decir, obradores, pequeños obradores, pequeñas fábricas. No hablamos de puntos de venta, ¿vale? Todo ese tipo de industrial o todo ese tipo de empresario casi todos son autónomos, muy familiares, con 3, 4 trabajadores, y realmente han visto descender sus ventas en casos entre el 50 y el 60%, en lo que es el tema del pan y en lo que es el tema de bollería, digamos las pastas, las magdalenas, etcétera, etcétera, se les ha caído incluso un 80%. Es un sector básico, como todos saben, es un sector que no está teniendo ERES ni ERTES, pero efectivamente puede haber subido el consumo de las grandes empresas que distribuyen a las grandes cadenas, valga la redundancia, de distribución. Todo ese pan viene de fuera, básicamente Valencia, Madrid, Bilbao, Cataluña, etcétera, etcétera, que están acaparando un 70 o un 80% del mercado, ¿vale? Con lo cual, si a esto añadimos el cierre de bares, restaurantes, etcétera, etcétera, que está provisto normalmente por pequeños empresarios, por las pequeñas empresas de Valladolid y su provincia, pues nos estamos encontrando con este descenso de cerca del 50% en las ventas. Hemos comentado lo que viene siendo la situación por parte de todos los sectores, pero ahora ya me gustaría que entráramos en materia. Esto, ustedes han tenido mes y medio para intentar enderezar la situación. En todos los sectores han buscado las fórmulas, las maneras, aquello a lo que recurrir para evitar una catástrofe mayor en lo que se refiere a términos económicos. ¿De qué manera han ido trabajando ustedes desde que empezó esta crisis al día en el que nos encontramos? Por ejemplo, Carlos. Bueno, en mi sector hay mucha diferencia entre distintas bodegas, ¿vale? Porque las hay de tamaño medio grande, que son las menos, las que tienen abierto todos los canales. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en las bodegas un poco más grandes, pues es focalizar nuestra atención y nuestros esfuerzos en el canal de alimentación y canal online. ¿Vale? Y entonces, bueno, más o menos, pues podemos estar hablando de una disminución de facturación del 65%, 60, 65, 70%. El canal online, ¿cómo está funcionando? Funciona muy bien, lo que pasa es que el canal online es muy residual para las bodegas. El canal de venta privada y online no llega ni al 5% del volumen total de vino comercializado. Entre otras cosas porque el producto vino es un producto que está muy bien desarrollado en sus canales de venta y se puede encontrar en muchos puntos de venta. Por lo tanto, cuando vas a manejar sobre el canal online, era básicamente a base de precio. Entonces, bueno, muchas de las bodegas que teníamos bien posicionado el producto, tanto en hostelería como en alimentación, pues no queríamos prostituir la base de precio. También ustedes están poniendo en marcha una iniciativa muy curiosa, es las catas online. Sí, bueno, la única manera de llegar también a nuestro consumidor, en bodegas que tenemos muy desarrollado en el enoturismo y queremos potenciar la marca y la comunicación, es hacerlo a través de cualquier plataforma online. Entonces, bueno, ya se hacían algunas catas online, pero ahora están haciendo catas en streaming. Por ejemplo, la visita a nuestra bodega, que antes era evidentemente física, ahora hay una visita virtual que se puede hacer para qué verías si algún día fueras a Protos, por ejemplo. Entonces, cada bodega, de alguna manera, estamos intentando desarrollar nuestras plataformas de comunicación y de venta en las pocas opciones que tenemos, que básicamente, como bien has dicho, es online porque no podemos sociabilizar. Juan Ramón, también hablando de todos los sectores que ustedes comprenden, ¿dónde es donde ustedes han notado que se ha trabajado de una forma concreta y ha funcionado? Bueno, una de las cosas que yo creo que se debe de trabajar y se debe trabajar más todavía es
en las grandes superficies y en las tiendas de barrio el que se comercialicen productos de la zona, de Valladolid, de Castilla y León y de España en general. O sea que es importante que en estos momentos todos los productos nuestros estén ahí, estén en los lineales, ahí a la vista, y la gente sepa que consumiendo esos productos nos estamos ayudando entre nosotros. Creo que algo se ha hecho ya. Yo creo todavía, pues bueno, pues queda por recorrer un camino en el etiquetado y bueno, pues, pero algo ya se ha hecho. Yo creo que el empezar ya quiere decir que la gente se está concienciando y que en las tiendas y en las grandes superficies ya están tomando algo de conciencia. Ahora, queda bastante camino por recorrer. Pero en este periodo concretamente sí que es verdad que ha habido muchos ganaderos que estaban diciendo que necesitaban ayuda, sobre todo en cuanto hablamos del lechazo, ¿verdad? ¿Cómo se han puesto en marcha esas iniciativas para poder hacer venta más a particulares, todo aquello que antes se vendía a la restauración? Sí, bueno, la verdad es que parte de la producción de los ganaderos, concretamente el tema del lechazo, pues se han hecho campañas desde las asociaciones agrarias. Nosotros hemos hecho dentro de nuestras posibilidades unas campañas publicitarias de que había que consumir lechazo una vez a la semana. Y bueno, pues algo ha podido repercutir, pero realmente se ha pedido también a la administración ayuda para poder almacenar el almacenaje privado y poder congelar. Hay en marcha una serie de ayudas desde la Comunidad Europea y desde el Ministerio se está hablando. Yo creo que todo esto, como la mayoría de las medidas, van muy lento y el daño se está haciendo. Los ganaderos ahora mismo pues están los ganaderos de ovino concretamente y de caprino, pues lo están pasando en ese sentido mal. Miguel Ángel, hablando también de su sector, en este momento es esencial, está usted diciendo, como hace un poco comentaba, que sí que estaban notando que en muchos lugares está bajando lo que es la venta a unos porcentajes muy importantes, pero seguro que dentro de su sector se han puesto en marcha algunas iniciativas que a usted le gustaría recalcar aquí. ¿Cuáles serían? Vamos a ver, en nuestro sector es bastante complicado tomar iniciativa, digamos, tipo venta online y demás. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría, digamos el 99% de nuestras empresas son del pan diario. Es decir, es un pan que le fabricas hoy, le cueces hoy y le tienes que vender hoy. Mañana ya no te vale. ¿Cuál es el problema? Pues como insistía antes, actualmente las cadenas de supermercados, solo un par de ellas creo que son, tienen un poco de pan fabricado en Valladolid, de forma un poco residual, digamos, y el resto, como decía, está viniéndonos absolutamente todo de fuera. ¿Qué pasa? Pues las personas, bueno, pues todos los ciudadanos, o la inmensa mayoría, cuando van a hacer la compra al supermercado, normalmente están adquiriendo todos los productos directamente en el propio supermercado, con lo cual cargan de pan y demás en detrimento de las pequeñas tiendas. Para nosotros es muy complicado el tema, como decía, de la venta online. Solo están sobreviviendo mejor, digamos, las empresas que se dedican un poquito al congelado, ¿vale? Bueno, y a las pastas, me imagino. Las pastas también es complicado llegar a las grandes superficies, porque existen grandes empresas también que vienen de fuera y es un producto muy residual el que nos dejan ese espacio en las cadenas, muy poco. Bueno, como estábamos diciendo, ustedes aquí representando en nuestro programa en la 8 Valladolid al sector vitivinícola, al sector ganadero, al agricultor, por supuesto al sector de fabricantes de pan. Cuéntenos, si ustedes ahora mismo pudieran o demandaran algo para sus respectivos sectores que les está faltando, que no están viendo, que por parte del gobierno lo está poniendo en marcha, ¿qué sería? Bueno, yo lo tengo claro
creo que es verdad y lógico que el gobierno esté poniendo medidas paliativas para todo el daño que estamos sufriendo la sociedad, las empresas, etc. Pero lo que mejor nos podría venir a todos, sin ninguna duda, es la vuelta de alguna manera a la semi-normalidad, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que estamos poniendo todos excesivos esfuerzos en salvaguardar, que está bien, ¿eh? O sea, todos los daños que está causando esta crisis sanitaria y, por tanto, económica y social, pero de alguna manera cada día que tardamos más en volver a la normalidad, cada día que tardamos más en abrir nuestros comercios, cada día que tardamos más en abrir nuestros restaurantes, bares o llegar a una semivida normal, pues evidentemente todo lo malo que está ocasionando esta pandemia y esta crisis sanitaria se está volviendo con nosotros. Entonces, esto no quiere decir que tenga que ser... Más general su petición, más que de forma particular para su sector. Sí, porque en el fondo lo que necesita cualquier sector, en el fondo es algo de liquidez para pasar estos momentos, moratoria en los impuestos, como es lógico, no tenemos dinero tenemos que seguir con una tesorería, tenemos que pagar nuestras deudas, ¿vale? Nuestros proveedores también, nuestros clientes tienen que pagarnos, entonces la rueda tiene que seguir rodando, pero más allá de esto, estos son, en el fondo, parches para no cerrar en el momento, que está muy bien, pero hay que pensar un poco en el día de mañana. Entonces, evidentemente, con todas las medidas de prevención, seguridad posible, concienciación social, pero tenemos, como están haciendo otros países europeos, que poner las medidas para poder volver a una normalidad. Es lo único que nos va a salvar. No sé si a través de test masivos, no sé si a través de otro mecanismo, pero por supuesto hay que concentrarse en este motivo. Juan Ramón. Bueno, yo pienso que una de las soluciones que se debería de haber tomado ya desde hace tiempo, que no se están tomando, por mucho que nos quieran decir desde el gobierno, es hacer test masivos. Test masivos al personal sanitario, test masivos a los trabajadores, test masivos en general a todo el mundo. Y sabiendo lo que hay, podremos tomar decisiones y decir si hay que volver a abrir el canal Horeca, respetando a los trabajadores con las EPIs y lo que tengan que tener para estar protegidos, pero sabiendo qué es lo que tenemos. Y eso solamente se consigue con test masivos como están haciendo en otros países de Europa, cosa que aquí en España, por mucho que nos estén diciendo, no es cierto. Nos están diciendo todos los días. Pero ustedes de Asaja, ¿qué está echando en falta con respecto a su sector? Pues hombre, de momento nuestro sector no obtiene movilidad las cuadrillas de trabajadores. Esta mañana hemos tenido una reunión con delegación del gobierno, videoconferencia, en el cual se ha hablado de que se necesitan ahora mismo 300 esquiladores en la zona de Valladolid y Zamora para poder esquilar las ovejas, que ya van con retraso. Y sabemos que el no esquilar las ovejas, por ejemplo, puede provocar un problema de sanidad. No tenemos cuadrillas que se puedan movilizar para recoger los espárragos. Ahora empezamos con la campaña de los ajos. A continuación empezaremos con las zanahorias, la patata. De aquí hasta prácticamente septiembre, octubre, parte del campo y de la agricultura y de la ganadería de Valladolid y en general de Castilla y León se soluciona con cuadrillas. En Castilla y León otros años hemos tenido más de 3.500 a 4.000 personas trabajando en diferentes cuadrillas, cosa que hoy día no lo podemos porque las normas lo impiden. Piden venir a las cuadrillas que tienen que venir de Bulgaria, de Rumanía, de Polonia, desde Uruguay, Paraguay, que son temporeros que son esquiladores, etcétera. Y es un problema muy grande ahora mismo para la agricultura y la ganadería. Eso sería una petición que debemos hacer. Teniendo en cuenta lo que usted nos está diciendo, ¿corre peligro ahora mismo mucho de ese trabajo que se tiene que realizar no se puede llevar a efecto? Efectivamente, hay un riesgo grande porque no hay personal, no hay cuadrillas. Date cuenta que estos trabajos son trabajos en unas ocasiones pues un poco especializados, como el tema del esquileo. El esquileo pues no todo el mundo sabe. El trasplantar el ajo no todo el mundo sabe. Son trabajos duros porque se ha utilizado trabajadores de aquí, de España, de aquí, de Valladolid,
y al día siguiente lo han dejado, porque son duros, son trabajos duros. No cabe decir que esos trabajos de suelo son trabajos duros. No todo el mundo está acostumbrado y está capacitado para hacer un esfuerzo de ese tipo. Y aquí en España, lo que hemos pedido ya a la subdelegación del Gobierno, que pida al Ministerio del Interior que se organice un corredor sanitario para que todas estas cuadrillas de trabajadores puedan circular por ellos para poder llegar aquí a Castilla. Claro, entonces, pero si no hay esa recogida de esas cosechas, se perderían, claro, evidentemente. Se pierden. De hecho, muchos de los productores de espárragos que están ahora recogiéndoles, algunos les han tenido que meter el arao y otros van a quedar para el año que viene. ¿Por qué? Porque no hay suficiente mano de obra para sacar en muy poco tiempo. Estos cultivos hay que recogerlos en muy poco tiempo. Miguel Ángel, para ustedes dentro de su sector, ¿qué es lo que ustedes están echando en falta? Pues como bien decían los anteriores contertulios, también que se llegue un poquito a la normalidad, porque fijaos que, por ejemplo, en los pueblos, donde está de todas las panaderías de Valladolid, digamos que el 70% están en los pueblos, y los pueblos van los fines de semana muchas personas, con lo cual están perdiendo muchísima venta, que es cuando esta gente más elabora. También, por supuesto, los equipos de protección individual, los test y demás. En cuanto a la mano de obra, bueno, pues es un sector que siempre ha carecido de mano de obra especializada. No hay, digamos, maestros panaderos, porque el pan que hacemos aquí en Valladolid, digamos, que es un poquito distinto, porque requiere una mayor mano de obra y una mayor cualificación en ese tipo de productos, como es el pan candeal. Y básicamente el problema nuestro es ese, que se normalice un poco la situación en cuanto a los desplazamientos de la gente y, por supuesto, la hostelería, que es un factor muy a tener en cuenta en nuestro sector. Miguel Ángel, tanto Miguel Ángel como Juan Ramón como Carlos, sí que seguro que de todo se aprende y no va a ser esto la excepción. ¿Qué han aprendido ustedes dentro de sus sectores y qué van a cambiar? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora, ya independientemente de lo que seguro obligatoriamente van a tener que cambiar, pero ya de cara a sus producciones, de cara a su forma de trabajar? No sé si están planteando algunos cambios fuera parte de lo que viene siendo los cambios ya de por sí que se tienen que hacer por la crisis del COVID-19. Sí. En el caso nuestro, bueno, pues yo sí que echo de menos en falta en este sector un poco de actualización a los nuevos sistemas productivos. Es decir, poder aprovisionarse uno mismo de un pan precocido, que bueno, a veces suena muy malo el pan precocido, pero no tiene por qué ser malo, ¿vale? Porque si está bien hecho es un producto bastante bueno, y eso muchas veces te salva un estocaje con el que puedas hacer frente a casos como el que estamos pasando ahora, que caigan enfermos trabajadores, que no encuentres mano de obra, problemas de desplazamiento, etcétera, etcétera. Es decir, adaptarse un poquito tanto a los nuevos gustos de la población como a las nuevas tecnologías en cuanto a la elaboración y fabricación de pan. Juan Ramón. Bien, me preguntas que qué es lo que he aprendido yo de todo esto que está pasando. El sector, ¿y qué cree que va a cambiar dentro del sector con todo esto que está pasando? Hay dos cosas importantes en las cuales yo he parado un poco y he pensado. Por un lado, he visto que el campo en general vuelve a ser muy solidario. Los agricultores y los ganaderos, concretamente, y los de Asaja, que son los que yo conozco, pero en general, me puedo dirigir a todos ellos, son muy solidarios. Han puesto enseguida a disposición de las autoridades para poder con sus equipos, sus tractores, sus atomizadores, el desinfectar calles, jardines, sin ningún reparo, demás. Asaja, las mujeres de Asaja concretamente, hay un proyecto de que se llama Batas Solidarias, que llevan hechas más de 9.000 batas desechables que van destinadas al personal sanitario de los hospitales, residencias, de todo Valladolid y de todas las provincias de Castilla y León, incluidas provincias fuera de Castilla y León.
9.000 batas han hecho estas mujeres, hijas, mujeres y propias agricultoras, han dedicado su tiempo a hacer este tipo de obra. Por eso digo que creo que el campo vuelve a ser muy solidario, a pesar de que sigue trabajando con sus riesgos y demás. Más cosas que puedo pensar que hemos aprendido, pues que hay que dominar más las técnicas de online. No las conocemos muy bien. Las técnicas de... No creo, las técnicas de venta vía online y el hacer todo el tema de papeleo vía online, telemáticamente, también estamos aprendiendo a funcionar. Entonces yo creo que son cosas que sobre la marcha no nos habíamos parado a pensar y por necesidad lo estamos haciendo. Muchos agricultores están haciendo su pack o su seguro desde casa, con una fotografía mediante el WhatsApp del teléfono, mediante un correo. Esto si no hubiera ocurrido así, era impensable, no lo hubieran hecho nunca. Pues son cosas que yo voy viendo sobre la marcha y creo que bueno, pues bueno, ahí están. ¿También, Carlos? Y bueno, yo creo que básicamente 3 cosas mi sector ha aprendido. Una de ellas es no concentrar todo nuestro esfuerzo y facturación en un solo canal. Como he dicho, el canal de la hostelería significa para nuestro sector el 90-95% para las micropymes de bodegas. Entonces, posiblemente cuando esto pase o ahora mismo ya están mirando las bodegas cómo tener abiertos todos los canales. El canal de venta a empresas, el canal de venta a privados, el canal de alimentación y el canal de hostelería, por supuesto. Y el canal de exportación, que antes no lo hemos nombrado, pero fue el que nos libró la anterior crisis del año 2008. Como segunda parte, creo que es importante también el tema de la agricultura. Nosotros somos, en nuestro sector, se vendimia todavía muchísimo a mano, pero sabemos con esta restricción de personas y no encontrar cuadrillas, como bien decía Juan Ramón, pues poco a poco terminaremos de tener todo el viñedo lo más mecanizado posible, incluso la recogida del fruto. Y como tercera parte, hay en esta zona básicamente 2 denominaciones de origen que especialmente quizás lo van a pasar peor, que es Rueda por sus vinos blancos y Cigales por sus vinos rosados, porque son vinos anuales, son vinos que estamos acostumbrados a tomarles en el mismo año, el siguiente año de la vendimia. Entonces, como este año es imposible vender la cantidad que estaba prevista y se ha elaborado, posiblemente tengan un problema o tengamos un problema grave cuando empiece el año siguiente y tengamos unos stocks muy grandes de estos vinos en el que el consumidor está acostumbrado a tomarles muy jóvenes. Por tanto, creo que poco a poco el sector también lo que hará son vinos más longevos, aunque sean blancos y rosados, sean vinos que todavía estén en aptos de consumo y en buenas condiciones el año siguiente y que por lo tanto también seamos capaces de transmitir al consumidor que son grandes vinos aunque no se consuman tan jóvenes como antes. Ahora sí que este es un tema fundamental e importante, el tema de las ayudas al sector que ustedes están pidiendo por una parte y las que se están recibiendo, también nos gustaría que comentaran. ¿Y qué esperan para los próximos meses? Empezamos por Carlos. Bueno, claramente una de las cosas que nos va a pasar, que es la que acababa de comentar ahora mismo, es que todo lo que no somos capaces de vender este año por los meses de inactividad que hemos tenido y los que vamos a tener, tenemos un problema de sobreestocaje de producto. Esto lleva a 2 consecuencias. La primera, con vinos más jóvenes que posiblemente no podamos venderles y tengamos que mezclarlo con las añadas siguientes. Entonces estamos buscando que por una parte nos ayude la administración a que este porcentaje de mezcla puede ser mayor del habitual y segundo, incluso que puede haber una destilación de crisis, que si hay demasiado vino en el mercado que no se puede comercializar, que se pueda transformar en alcohol. ¿Por qué? Porque si no, muchísimas de las bodegas tampoco van a adquirir la uva suficiente y va a ser un problema trasladado a los viñedos, trasladado a los 8.000 familias de viticultores que viven en una denominación de origen. Por lo tanto, creemos que es importante solventar este problema antes de que nos estalle en las narices a todos y pasemos al sector primario con el mismo problema. Desde el sector agrícola y ganadero, pues lo que hemos dicho desde siempre es que lo que a nosotros nos llega de Bruselas, lo que es la PAC, la Política Agraria Comunitaria, no lo consideramos subvenciones, lo consideramos que es una compensación a la pérdida del valor real del producto. Entonces, es algo que se viene haciendo desde hace ya años, desde el año 92 aquí en España. Fue una decisión que se tomó en el año 57, después de la cumbre de Roma, después de la Segunda Guerra Mundial, que se decidió que había que alimentar a las personas de una forma
sana, abundante y económica, para que no volviésemos a tener una tercera guerra mundial, como había pasado en 2 guerras anteriormente. Y entonces de ahí nace la PAC, y la PAC, pues bueno, seguimos creyendo que es un instrumento bueno, válido, que todo es mejorable, y esperemos que siga llegando a los agricultores y ganaderos de aquí de Castilla y León y de España en general, y de Europa, que llega a todos los europeos. Y al gobierno pues pediríamos pues que sean un poco sensibles con sectores que están más debilitados, concretamente de sectores como puede ser el viticultor con el tema del vino, que ya ha hablado antes mi compañero, del tema de ganadería ovina, ganadería caprina, ganadería vacuna, agricultores como pueden ser la agricultura extensiva, la agricultura continental nuestra, que es en su mayoría las producciones de cereales, que sean sensibles, que los productos están bajando de precio día a día y que, bueno, pues ahí estamos aguantando, y, bueno, pues que sea sensible en ese sentido y que haya reducciones en los módulos de declaración de la renta, de las declaraciones del IVA, etcétera, 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 que las tasas que hayan una reducción y sean sensibles con estos sectores. Vamos a ver, para empezar, nuestro sector está fuera de cualquier ayuda de Europa, desde siempre. Con lo cual nosotros no podemos asistir o acudir a ayudas europeas. Lo que nosotros sí que le pediríamos, por ejemplo, a la Administración, sería una reordenación del sector. Es un sector que está absolutamente sobredimensionado, ¿vale? Y es un sector que sobran muchísimas empresas. Hay un exceso de producción, con lo cual eso evidentemente tiene una influencia básica en los costes, en los precios y demás. En cuanto a las ayudas que nos pueden dar desde las administraciones más locales, casualmente unos días antes de que ocurriera toda esta desgracia, nos pusimos en contacto con la Diputación porque, para que lo conozcan pues todos los que ven este programa, nuestro sector, los panaderos de los pueblos acuden a llevar pan, a distribuir pan a cantidad de pueblos que tienen 8, 10, 15, 20 habitantes, 50, que no hay panadero allí, y se desplazan todos los días puntualmente a esos pueblos, perdiendo dinero. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hacerte un trayecto de 15 o 20 kilómetros de ida, 15 de vuelta, para entregar 10, 12, 15 barras, evidentemente no compensa para nada. Entonces, hace años sí que las diputaciones aportaban, y no a estas pequeñas empresas que acudían a estos pueblos que se están vaciando, para ayudarles económicamente a poder llevar este producto básico en nuestra alimentación de siempre. Bueno, como han podido ver nuestros espectadores, de una manera amplia hemos podido hablar de los diferentes sectores, pero lo que sí que hacemos siempre es darles la palabra para hablar de futuro, y por otra parte no solo para hablar de futuro, sino también para dirigirse a todos los asociados o a todas aquellas personas que tienen relación con sus sectores, que son muchos, y seguro les agradará escuchar estas palabras, tanto si son de aliento como de algún tipo de reflexión que ustedes consideren. Así que empezamos por Carlos. Adelante, por favor. Yo creo que las bodegas que nos estén viendo lo que tienen que hacer es aguantar, porque yo creo que todo se va a solucionar tarde o temprano. Es cierto que estamos en un momento muy, muy delicado, en el que hemos pasado casi 2 meses encerrados, y es cierto que necesitamos ya, en un momento inminente, una desescalada. También todos somos conscientes de que no podemos tirar todo por la borda, porque seríamos incapaces de salir adelante si volviéramos otra vez a los inicios de esta pandemia. Por lo tanto, creo fervientemente que la sociedad está preparada, que vamos a guardar la distancia de seguridad, que vamos a cumplir las normas, que vamos a ser sinceros con nosotros mismos y responsables, y por lo tanto, cuando eso llegue, que no tardará mucho, porque en Europa ya están intentando abrir a principios de junio la hostelería, el canal Horeca, nosotros también llegaremos. Entonces, todos nos vamos a unir para que también consumamos más productos locales, para que todos salgamos adelante siendo solidarios con nuestros respectivos compañeros de industria, de trabajo y consumidores. Estoy convencido que saldremos. Por lo tanto, mucho ánimo, esto pasará y hay que tirar para adelante. Juan Ramón. Bien, el campo
Creo que este año está bien presentado por las condiciones climatológicas que hemos tenido en este mes de abril. Pues parece ser que va a ser un año que a priori queda mucho, puede ser bueno en general. Los cultivos, los pantanos están llenos, las campañas de riego se van a poder llevar a cabo sin problemas y bueno, pues seguiremos produciendo y seguiremos estando ahí. Veremos a ver esto si cuanto antes la desconfinación que tenemos, si se lleva a cabo, si se empiezan a abrir los canales de distribución de alimentos, de hacer una vida cotidiana más parecida a la que veníamos haciendo y poder seguir siendo consumidores y productores día tras día. ¿Y Miguel Ángel? Sí, bueno, lo primero, si me vas a permitir, quería dedicar un momento, un recuerdo a nuestro presidente de la Asociación de Panaderos que falleció pues, el día 28 de marzo, ¿vale? Claro. Con nuestro sector desde entonces está de luto. Bueno, por otra parte, decirle, pues, por supuesto, a la población y a los panaderos que tenemos que aguantar como sea, que tenemos que salir de esta, que vamos a salir de esta porque siempre se sale, gracias a Dios siempre se sale. Quiero animar a todos los que nos ven a que cuando esto acabe volvamos nuestra vista al pequeño comercio, tanto de alimentación como de textil, el pequeño empresario, la pyme, el autónomo y demás. Que la hostelería cuanto antes pueda volver a abrir sus puertas, puesto que es un sector clave en nuestra economía nacional. Sabemos que está entre el 13 y el 15% en lo que es el turismo, la hostelería y demás, que emplean a miles o cientos de miles de trabajadores y poco más volver cuanto antes a la vida que teníamos anteriormente, aunque eso va a ser un poco más difícil porque nuestros hábitos de momento van a cambiar a lo que era antes, pero bueno, siempre hay que tener fe y confianza en que podamos salir adelante. Pues en este punto concluimos esta tertulia. Muchísimas gracias, Carlos, Juan Ramón, Miguel Ángel, por haber estado estos minutos con nosotros, por habernos acompañado y habernos dado su visión de su sector y de la situación actual. Esperemos que de verdad en próximas ocasiones que podamos tener la posibilidad de hablemos de otro tipo de situaciones y hablemos sobre todo de futuro, hablemos de que las cosas están saliendo, de que de verdad esas cosechas han podido salir, que empecemos ya la hostelería y por supuesto que dentro de la industria ganadera también puedan sentir que las cosas están funcionando. Muchísimas gracias a los tres y a sus respectivos sectores. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y ahora nosotros ya está, nos despedimos. Lo que hacemos es emplazarles a mañana. También mañana tendremos nuestro programa con la CVE y la 8 Valladolid, en la que hablaremos de los sectores de las agencias de viajes, las autoescuelas y también las escuelas. Claro que sí, que también están notando mucho esta crisis y no solamente la están notando ahora, sino que ¿hasta cuándo la van a notar? Eso lo hablaremos mañana. Hasta mañana.